Que nos sigue en frecuencia de Radio Punto a nivel nacional e internacional. ¿Cómo amaneció? Muy buen día. Esperamos que muy bien usted y su familia. Y también la invitación cordial para que se integre a nosotros en redes sociales. Estamos en Facebook Live, YouTube y la plataforma X, antes conocida como Twitter, para que comparta sus puntos de vista sobre los temas que ponemos a discusión. Temas de interés nacional de lunes a viernes acá en este espacio y otros que tenemos en Radio Punto para conocer la voz del pueblo. Así que usted tiene la palabra, nos encanta conocer qué piensa, qué opina, qué sugiere y qué critica, por supuesto, de los temas que ponemos a discusión, porque nunca vamos a estar de acuerdo todos, ¿verdad? El pensamiento afortunadamente no es uniforme, tenemos discrecionalidad para pensar lo que querramos, pero siempre es importante conocer cómo lo pensamos, qué proponemos, qué criticamos y por qué lo hacemos. Así que bienvenidos desde ya a esta tribuna de pensamiento crítico y libre. Usted enriquece el programa con sus puntos de vista. Hoy vamos a conversar sobre un tema que obviamente despierta pasiones, ¿verdad? Genera oposición de cualquier lado. Y me refiero al presupuesto de ingresos y egresos de la nación. El presupuesto de la nación se nutre en alto porcentaje en los impuestos que usted y yo pagamos. Nos cuesta pagar impuestos, ¿verdad? Y nos duele pagar impuestos. Más cuando cada 4 años vemos cómo funcionarios nefastos y corruptos se llevan la plata que tanto nos cuesta ganar. Y no solo funcionarios, malos empresarios también que se prestan a estos juegos con tal de obtener un contrato, pues hacen lo que sea, ¿verdad? Y cobran comisiones excesivas por malos trabajos, malos medicamentos. Y total, o sea, ¿para qué se lo voy a decir si usted lo conoce mejor que yo? Y entonces uno esperaría que con los presupuestos de ingresos y egresos del Estado, que en su alto porcentaje salen de nuestros impuestos, poder tener, no le voy a decir lo mejor en hospitales, los precios más bajos en medicamentos, las mejores escuelas, que cada año salgan los mejores alumnos o más preparados, que tengamos una seguridad donde no haya asaltos, que tengamos una infraestructura de primer mundo. No, eso es imposible, ¿verdad? Esa es una utopía. Pero sí por lo menos que nos den calidad de vida a los guatemaltecos en estos 4 renglones. Mire usted los hospitales, trata tristeza ir a caer a un hospital. Aparte de que mucho del personal lo trata re mal a uno como paciente que llega con dolores, no quiere que lo reciban con besos y apapachos, por supuesto, pero sí como persona digna, como ciudadano digno. Las escuelas, condiciones totalmente deprimentes, carreteras, bueno, y una larga cadena de etcéteras. Pues sobre eso vamos a conversar el día de hoy. Resulta que el presupuesto de ingresos y egresos del Estado para este año va a ser de 116,360 millones de quetzales, más las ampliaciones aprobadas en el año 2023. Obviamente, pues los recursos nunca van a ser suficientes porque las necesidades son infinitas. Pero con 116,130 millones de quetzales, algo tendríamos que ver. Por ejemplo, en escuelas, educación, seguridad, infraestructura. Pero cada 4 años vamos de mal en peor. Sobre esto vamos a conversar el día de hoy porque resulta que ya el nuevo gobierno, el ministro de Finanzas anunciaba ayer, bueno, y no lo hizo, no solo ayer, ya previo a tomar posesión ya habían dicho que iban a pedir una ampliación de 3,000 millones más para este presupuesto, pero ayer dijo que pedirá ampliaciones al Congreso de la República para varios ministerios, pero no indicó el monto. Y para conocer otros aspectos importantes sobre el tema, ya nos acompaña el doctor Luis Velázquez. El doctor Velázquez es un experto en temas económicos, es exministro de Economía y consultor y analista económico. Nos acompaña esta mañana vía Zoom desde ¿dónde? ¿Dónde se imagina usted? Pues el doctor Velázquez se encuentra en Villavicencio, Meta, Colombia. Doctor, qué gusto saludarlo, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenos días, doctor Carlos Sanleo, a usted, a su equipo de trabajo, a toda Guatemala, a los migrantes que nos escuchan.
en Estados Unidos, y un saludo desde Villavicencio, Meta, Colombia. Aquí logré llegar a tiempo y estamos a las órdenes, doctor. Muchas gracias, doctor Velázquez. Para iniciar, me gustaría conocer cuál es su punto de vista sobre lo que indicaba el ministro de Finanzas, Jonathan Mencos, ayer, de que estará pidiendo al Congreso de la República en los próximos días una ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del Estado, cuyo monto no precisó. Para hablar claro, alto y directo, no procede una ampliación al presupuesto general de la Nación, doctor Leo. Hay que analizarlo de una forma muy sencilla y muy concreta. El gobierno de Alejandro Yamatei, que dicho sea de paso, se dijo que había una corrupción tremenda, empezó con 87,000 millones de quetzales de presupuesto, me refiero a enero de 2020. Y ahora, recién terminamos enero 2024, tenemos un presupuesto de cerca de 117,000 millones, es decir, que hay 30,000 millones de quetzales más. Esos 30,000 millones respecto del presupuesto de enero 2020 significa un 35% más. Y el PIB, la generación de Producto Interno Bruto, la riqueza de todos los guatemaltecos y nuestras empresas no han crecido en 4 años un 35%. Adicionalmente, uno de los temas de campaña del partido que está gobernando o del nuevo gobierno dijo que era el combate frontal a la corrupción y daban algunos números de un 35% más o menos de corrupción. Entonces, si usted a eso le pone, ahí habrían cerca de 37,000 millones de quetzales adicionales que el nuevo gobierno tiene a disposición. Así que en concreto no deberían de pedir más recursos, es decir, no más ampliación del presupuesto. Si ellos quisieran hacer una readecuación para ejecutar mejor, pues eso se puede analizar y se puede discutir y pareciera que no hay mayor inconveniente siempre y cuando se vaya a inversión y no al gasto. Y además, a mí antes de hablar de incrementar los impuestos o de incrementar el presupuesto, me gustaría que ellos presentaran su plan de reducción de gastos del Estado, es decir, cómo optimizar los recursos que se tienen actualmente. Y ahí no hay fórmulas mágicas, una fórmula muy sencilla, muy práctica, muy directa, es lo que ya hizo el presidente Milei, de reducir el 28% de los ministerios, las secretarías, los viceministerios, las subsecretarías, cancelar todos los contratos de asesores, entre comillas, que no generan valor, sino que no generan gasto. Entonces, si los guatemaltecos quisiéramos ver un plan de ordenamiento financiero, un plan de cómo reducir los gastos superfluos y cómo optimizar los recursos actuales. Así que en conclusión, yo espero que los diputados en el Congreso analicen muy bien lo que van a hacer y que no procede el incremento de los impuestos. Adicionalmente, hay que tener en cuenta las condiciones macroeconómicas de Guatemala, que gracias a Dios son sanas. Es importante mantenerlas en ese sentido. Hay que ser equitativos porque el gobierno anterior hizo un trabajo razonable en algunas áreas, sin embargo en otras no, por los incrementos del presupuesto que ya comentamos. Hay que decir las decenas de miles de millones de incrementos y de partidas presupuestarias específicas cuando fue el tema del coronavirus, y que nos subieron la deuda pública en relación al Producto Interno Bruto de un 29 a cerca de un 32%. Todavía eso se puede manejar, pero no queremos que se incrementen los presupuestos porque obviamente de dónde lo van a financiar. No queremos que haya más préstamos, no queremos que el déficit fiscal se incremente. Entonces yo llamaría a la prudencia al nuevo gobierno que retomen sus postulados de campaña y tienen suficientes recursos que bien utilizados y con el combate frontal a la corrupción que ofrecieron, pues no debería de proceder este incremento de más presupuesto.
Ahora, doctor Velázquez, de lo que usted dice, se colige que el presupuesto actual de 117,000 millones más menos es suficiente, al menos para este año, ¿es así? Sí, definitivamente, más que suficiente. Hagamos números bien sencillos. Este presupuesto es el del año anterior que tuvo el gobierno de Alejandro Yamatei en el último gobierno. Si la corrupción estábamos hablando que era de 35 a 40 mil millones y estamos hablando de 117 mil millones, pues ahí fácil hay 45 mil millones de quetzales adicionales que ahora esperemos que no se los roben y que sean bien invertidos. Entonces, imagínese usted si trasladáramos ese tema a un esquema familiar, donde decimos, ganamos, digamos, al año 117 mil quetzales, para hacer el ejemplo sencillo, y se estaban perdiendo 35 o 40 mil quetzales, y ahora vamos a tener esos 35 o 40 mil quetzales, pues por una lógica muy sencilla, definitivamente eso tiene que alcanzar e inclusive tiene que ser mucho mayor la calidad de inversión, la calidad de ejecución de lo que tuvimos en los últimos 4 años. Van a venir argumentos que necesitamos más carreteras. Yo estoy de acuerdo en que necesitamos más carreteras, más puertos, más aeropuertos, toda la infraestructura. Muy sencillo, pongamos al Congreso de la República a trabajar, que en lugar de estar pensando en aprobar leyes que van a ayudar a las damas en el tema de la menstruación, mejor que aprueben la ley de alianzas público-privadas para que construyamos 25,000 kilómetros de carreteras en los próximos 4 años sin sacar recursos del Estado y que nos ingresen más recursos a los guatemaltecos. Quiero decir claramente que yo estoy en favor del desarrollo de la mujer, de que se le den las oportunidades, que se le capacite, que se le dé acceso a la educación, pero no me imagino como una ley para apoyar la menstruación que la propusieron unas feministas, que dicho sea de paso, las feministas son las que menos apoyan a las mujeres, entonces nos quieran distraer con ese tipo de cosas. Ahí el Congreso de la República que se ponga a trabajar en lo que realmente el país necesita. Y en otra entrevista que me hicieron hace un par de semanas en otra radio a nivel nacional, yo decía que aquí hay que usar el sentido común. 1, 2, 3 objetivos muy claros por cada ministerio, por cada secretaría, y este gobierno podría pasar a la historia como el que mejor ejecuta y con mayor transparencia. Pero como dice el refrán, ¿quién con una luz se pierde? Vamos a ir a una pausa y continuamos conversando con usted. Ya volvemos. El día de ayer por el ministro de Finanzas, Jonathan Mencos, de que estaría solicitando en los próximos días al Congreso de la República una ampliación presupuestaria, no dijo de cuánto, para varios ministerios. Ahora, doctor Velázquez, ¿no considera usted que lo ideal sería que el actual gobierno, primero, insisto, primero, se ganara la confianza de la población demostrando un uso racional y transparente del presupuesto que ya se tiene y también demostrando que va a haber calidad en el gasto público? Y ya con esos tres elementos, pues sí, y con el aval de la población, ya pedir un incremento presupuestario. Porque resulta hasta curioso que apenas a 15 días de asumir el gobierno ya estén pidiendo ampliación presupuestaria. Y pongo el siguiente ejemplo. Yo voy a una empresa
a pedir trabajo. La empresa me dice que qué puede hacer usted. Sus atribuciones van a ser estas, estas y estas. De acuerdo. Pero si yo no demuestro en los primeros 15 días qué es lo que puedo hacer, lo que ofrecí hacer, y a esos 15 días le voy a decir al patrón, mire, usted quiere aumento. Pero hombre, ¿de qué está hablando? Si no me ha demostrado todavía qué puede hacer. ¿Podemos hacer esa analogía en el tema que conversamos, doctor Velázquez? Totalmente, Carlos. Primero hay que dar resultados. Entonces, ya se pasaron 2 semanas de que llegó el nuevo gobierno. Entonces, la cuenta regresiva ya empezó para ellos, para que se terminen los próximos 4 años. Y quiere decir para que se termine el año 2024. Es obvio que se va a pasar febrero y no van a ejecutar absolutamente nada. Entonces, no es lógico pedir un incremento del presupuesto si ni siquiera hemos visto los resultados. Así que la analogía que usted nos presenta es 100% válido. Primero hay que demostrar que se trabaja, que se tiene capacidad de ejecución con transparencia y después entonces ya podemos hablar de otros temas. Pero en este momento definitivamente no procede. Me parece que estratégicamente no es una buena decisión, no es un buen mensaje también empezar a pedir ya incrementos de presupuestos porque nosotros como población todavía no hemos visto ningún resultado, y lo cual se entiende porque solo tienen 2 semanas, pero sí estratégicamente no es una buena decisión. Ahora, doctor, por ejemplo, cuando hablamos de ampliación presupuestaria, ¿este dinero de dónde va a salir? Porque obviamente yo entiendo, y usted que es el experto me lo corrija, por favor, que al hacer una ampliación presupuestaria, esto va a endeudar más al país. Esto va a incrementar el déficit fiscal. ¿Es así o me equivoco, doctor Velázquez? Bueno, solo hay 3 formas de incrementar el presupuesto. O lo financian con deuda, como usted bien lo dijo, o lo financian con nuevos ingresos, que eso tendría que venir vía la recaudación de la SAT, o la otra forma es optimizando lo que ya se tiene. Y ratifico de nuevo, uno de sus lemas fue la transparencia y el combate a la corrupción. Pues ahí tienen 40,000 millones de quetzales adicionales. ¿Me explico? Porque en el gobierno anterior de 117,000 se iban 40%, entonces digamos 45,000 millones de quetzales se perdían en corrupción. Ahora, este gobierno prometió que es 100% el combate a la corrupción, pues definitivamente ahí van a tener más dinero y tendrán 45,000 millones de quetzales adicionales para poderlos ejecutar. Ahora, por aquí tengo un comentario de una internauta, doctor Velázquez. Sara Verónica Cifuentes Bolaños dice, buenos días, yo voté por Semilla y tengo mucha esperanza, pero espero orden, austeridad y claridad en el gasto público y eliminar secretarías y todo lo que tenga duplicidad. Bueno, este internauta tiene toda la razón, es lo que usted decía hace un momento, y yo también. Sería importante que antes de conocer una ampliación o una solicitud de ampliación del presupuesto, deberían de presentar el plan de reducción de gastos, el plan de optimización y el plan de eficiencia, ¿sí? Y cómo van a invertir estos 40,000 millones de quetzales que antes se iban en corrupción. Ahora, usted mencionó las 3 formas de aumentar un presupuesto. Hay rumores, si no me lo crean, pero son rumores que yo escuché en fuentes del actual gobierno sobre un proyecto que tienen ellos en este momento para elevar la carga tributaria. Porque al parecer a algunos técnicos del actual gobierno les parece hasta irrisorio que tengamos una carga tributaria del 12%, cuando dicen en otros países esa carga llega al 20-22%. ¿Esto qué nos estaría indicando, doctor Velázquez? Estoy hablando de especulaciones, de rumores, de nada Bueno, confirmado, pero que están circulando en el ambiente económico financiero. yo espero que no se confirme nada de esto, de que sería una época rafal.
pensar en subir impuestos ahora. Eso sería darse uno mismo un tiro en el pie. Y yo le recomendaría a los expertos, entre comillas, que lo que dicen los libros, mucha gente pues, escribe por escritura, pero eso en la práctica realmente no es lo que un país necesita. Le doy una realidad concreta. Estuve la semana pasada, en los últimos días, en Nashville, Tennessee, en Estados Unidos. Y yo pregunté por qué ese boom del crecimiento en generación de empleo, en inversiones y en empresas. Para que usted tenga una idea, realidades, ahí está instalado Nissan, que es una compañía de origen japonés muy buena. Se está instalando Oracle, que es una compañía de software, es decir, de programas de computación de muy alta tecnología que pertenece a Larry Ellison, del cuarto hombre más adinerado del mundo. Se está instalando un hub, es decir, un centro de distribución de Amazon. Hay un boom en la construcción, etcétera, etcétera. Entonces yo les preguntaba por qué y me dijeron sencillo, porque aquí en Nashville, en todo Tennessee, tenemos una ley donde hay exoneración de impuestos para la maquinaria, para el equipo, del impuesto sobre la renta, etcétera. Entonces, lejos ellos de pensar de subir impuestos y de incrementar la carga tributaria, tienen claro el plan de ruta hacia el desarrollo, que tiene que ser atraer inversiones, generar empleos para crear oportunidades, darle certeza en el sentido amplio de la palabra a los inversionistas para que lleguen a invertir. Y es ahí donde entonces ya no vamos a necesitar tanta participación del Estado. Es que también eso hay que cambiarlo de paradigma, hay que cambiarlo de chip. Los que estén pensando ahora que el Estado tiene que hacer la energía, las carreteras, la salud, todo eso, ese modelo ya no funciona ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en otros países. Entonces, lo que funciona en verdad es que Estado donde sea estrictamente necesario y la empresa privada donde pueda generar las oportunidades, los empleos y atraer las inversiones, porque las empresas se mueven mucho más rápido. Entonces yo esperaría, doctor, que eso solo fuera una especulación y que no estén pensando, porque si nos vienen a decir que quieren incrementar la carga tributaria, muy bien. Entonces, primer punto, entren al contrabando, entrándole al contrabando fuerte y a la falsificación. Ahí podríamos captar 25 mil millones de quetzales más. ¿Me explico? Pero hay que trabajar. Entonces, no pensar en que van a incrementar los ingresos o subir la carga tributaria a través de subir los impuestos. Eso sería un pésimo mensaje. Entonces, yo espero que también el gobierno en su conjunto escuche este programa que usted está haciendo muy atinadamente para construir, para sugerir, para aportar, porque no es de crítica. Y sí debo decir que el esfuerzo de trabajo no es único de la SAT. Tiene que ser una política del país, tiene que intervenir el ejército, la Policía Nacional, la SAT, las distintas secretarías y inclusive hasta los ciudadanos tenemos que intervenir, el Ministerio Público también. Es decir, que tiene que haber todo un equipo institucional que ya está creado, pero hay que hacerlo de la mejor manera posible. Ahora, ¿cómo podemos entender esta lógica en el siguiente sentido, doctor Velázquez? Ayer el superintendente de la SAT, el señor Marco Livio Díaz, indicaba, y muy contento, por supuesto, hay quien no esté contento con superar las metas de recaudación, él decía que durante el ejercicio fiscal 2023, el año pasado, se recaudaron 95.027 millones de quetzales. Hubo una ejecución del 110%, equivalente a 9.262 millones de quetzales, sobre una meta que se tenía de 85.765 millones, indicando que con lo que se alcanzó una carga tributaria del 12% del Producto Interno Bruto. A decir del ministro de Finanzas Públicas, esto significa recursos adicionales para educación, salud, gobernación y mantenimiento de carreteras y caminos. Ahora, si el ministro de Finanzas reconoce que esa recaudación extra que hubo puede servir
para los rubros que menciona, entonces se pregunta uno, ¿por qué se está pensando en pedir una ampliación presupuestaria? Sí, es lógico su comentario y sus preguntas, doctor. Definitivamente, la Superintendencia de Administración Tributaria de la SAT mejoró sus metas de recaudación, superó las metas y por eso es importante que se respete la ley, que se respete la institucionalidad, porque para gobernar una de las primeras bases que debe tener un funcionario público es cumplir la ley al 100%. Para el funcionario público no es opcional cumplir la ley, debe cumplir la ley. Y en ese sentido, qué bueno que han confirmado al superintendente de la SAT, porque todo el equipo de la SAT ha incrementado y ha cumplido esas metas y seguramente este año tendrán metas adicionales. Sin embargo, que hayan más ingresos, eso no significa que tenemos que gastar más, porque ese dinero lo podríamos utilizar para amortizar el pago de la deuda, es decir, para disminuir la deuda. Y en ese sentido, disminuiríamos los pagos de los intereses, disminuiríamos los gastos financieros y por ende haríamos mejor administración eficiente de los recursos que contamos. Ahora, si me dijeran, es que vamos a hacer una infraestructura que realmente necesita el país y que no se puede hacer por alianzas público-privadas, bueno, yo estoy abierto, digamos, ok, presenten los planes, revisemos. Pero si esto va a ser para programas asistencialistas, si va a ser para más de lo mismo, definitivamente no. Entonces, le doy otra realidad. Ahí veía hace unos días que decían que no habían medicamentos en los hospitales, pero también por otro lado se decía que le debían tantos miles de millones a los proveedores. Ahí muy sencillo, los diputados que fiscalicen qué pasó, dónde están esos medicamentos, la Contraloría también que entre, que presente las denuncias al Ministerio Público, que funcione la Comisión contra la Corrupción que ya existe en el gobierno y que no he escuchado cuáles son sus metas, que la pongan a trabajar y que hagan que esos pagos que se dieron, pues que lleven las medicinas, ¿verdad? Porque no se vale que paguen y que no estén las medicinas, ¿me explico? Entonces, en ese sentido, tener más ingresos no significa que vamos a gastar más. Y si ese ejemplo lo trasladamos a lo familiar y una familia gana 10,000 quetzales y tiene un gasto en educación, en salud, en salir a diversión, etcétera, y ahora va a ganar 12,000, no me imagino a esa familia que ese excedente de esos 2,000 los vaya a tirar y se los vaya a gastar, ¿verdad? Al contrario, va a servirle ese dinero para pagar la amortización de su casa, de su vehículo, para hacer un ahorro o para hacer una inversión de cómo va a crecer su patrimonio. Así que el hecho de pensar que porque la SAT va a recaudar más impuestos, vamos a pedir una ampliación del presupuesto en lógica y no tiene sentido en términos financieros y económicos, mucho menos en términos de políticas públicas. En todo caso, qué bueno que vamos a incrementar la recaudación fiscal del país y que eso nos repercute en reducir el déficit fiscal, es decir, la diferencia que tenemos entre lo que vamos a gastar en el presupuesto versus los ingresos que tenemos proyectados. No, y tiene razón, doctor, y mire, se refleja en el pensar del ciudadano. Por acá tengo numerosas reacciones en redes sociales sobre este tema, porque obviamente el presupuesto sale de nuestros impuestos. Nosotros, al usar nuestros recursos propios que tanto nos cuesta ganar en la casa, por ejemplo, pues somos bastante austeros en el gasto. No compramos más de lo que necesitamos, porque como se dice coloquialmente, la Magdalena no está para tafetanes. Y luego vemos cómo los sucesivos gobiernos le dejamos el beneficio de la duda al actual, despilfarran nuestros recursos, se enriquecen de una manera increíble en tan solo 4 años con el dinero que a nosotros nos cuesta. Eso es lo que llora sangre, doctor, y lo que a uno le indigna. Yo espero tener en los próximos días acá en esta cabina de cristal de Radio Punto al licenciado Jonathan Mencos, a quien conozco, para plantearle esas inquietudes que usted está indicando y los internautas también están planteando, porque qué bonito, ¿verdad? Qué bonito llegar de la noche a la mañana a un puesto público y lo primero, vamos a
a pedir ampliación presupuestaria que va a salir del bolsillo de nosotros, que nos cuesta ganar la plata. Le voy a compartir otro comentario. Mire la mujer guatemalteca cómo es de inteligente, máxima en temas económico-financieros, doctor Velázquez. Janet Valladares Montero dice, buenos días, señores Radio Punto. Yo soy ciudadana y no soy partidista. Y exijo un gasto público austero, con prioridades, con políticas públicas inclusivas encaminadas al desarrollo social para todos, con enfoque a un estado de bienestar social para todos. El señor Arévalo debe hacer la convocatoria al tanque de pensamiento, disolver, por ejemplo, o retirar el Parlacén centroamericano. Ese es el pensamiento de una internauta, doctor Velázquez. Y yo me iría no solo con el Parlacén, sino incluso de 14 ministerios. Tendría que quitar unos 3 que Sí, bueno, definitivamente aquí hay que utilizar el sentido común, doctor Anleo. Hay que recordarle a los políticos que el gobierno existe por nosotros los ciudadanos. Nosotros pagamos nuestros impuestos y nosotros le pagamos el sueldo a los políticos. Claro. Nosotros somos el poder soberano, ¿sí? Y les hemos otorgado a ellos un mandato. Ellos son nuestros representantes, son nuestros mandatarios, pero los patronos, los dueños, somos nosotros los ciudadanos, usted y yo y toda su audiencia. Entonces, no podemos contratar a un gerente o a un equipo de trabajo y que esté gastando mal los recursos de una empresa. Se tienen que gastar de una forma correcta, de una forma transparente. Entonces, en ese sentido, los políticos tienen la harta obligación de optimizar esos recursos porque son sagrados y porque nos cuesta pagar nuestros impuestos a todos los guatemaltecos que a veces trabajamos 16 o 18 horas al día, los 7 días a la semana y hacemos grandes esfuerzos. Y el comentario de una internauta, una dama muy acertado, por cierto, felicitaciones a las mujeres, que decía acertadamente de qué instituciones se deben quitar y se deben realizar. Otra vez, eso está reforzando el llamado urgente a que el gobierno, antes de pedir un incremento de presupuesto, presente su plan de reducción de gastos, presente cómo van a optimizar el presupuesto que tenemos para este año 2024 y que dicho sea de paso tiene 30,000 millones de quetzales más respecto de enero del 2020, un 35% más de cómo empezó el gobierno anterior. Y qué bueno que usted va a invitar al ministro. Es importante que el ministro dé su explicación y por supuesto que también sería bueno tener un tercer programa, invitar al ministro e invitarnos a algunos de los que usted considere conveniente para que podamos tener los distintos puntos de vista. Así que creo que esta libertad de prensa, la libertad de emisión del pensamiento en la Constitución Política de la República nos debe enriquecer a todos los guatemaltecos y presentar propuestas constructivas que nos ayuden a sacar adelante al país. Por acá, Haroldo Gramajo dice, mi opinión es que la SAT debería realizar una fiscalización porque hay en Guatemala muchos evasores de impuestos, empezando con los del mismo gobierno. Y este tema también es importante. Por ejemplo, doctor Velázquez, usted que está actualizado en las estadísticas económicas, ¿cuánto pierde el gobierno en evasión de impuestos? ¿Cuánto pierde el gobierno en contrabando, por ejemplo? Bueno, aquí hay que tomar en cuenta el contrabando, la falsificación, la economía informal, la subfacturación, es decir, que algo vale 1,000 y lo facturan por 500, etcétera, etcétera. Pero si hablamos solo del contrabando, estamos hablando de unos 20,000 millones de quetzales aproximadamente que está dejando de percibir el gobierno. Entonces, si usted ve cuánto pesa esos 20,000 respecto de los 117,000 millones que tenemos, ahí básicamente estamos hablando de un 28-29% de ese total. Imagínense ustedes lo que eso incrementaría. Hay que reconocer que la SAT, la Superintendencia de Administración Tributaria,
ha venido implementando una serie de medidas para hacer eficiente la recaudación tributaria, para hacer mayores controles cruzados, para hacer una sistematización, es decir, el gobierno electrónico, plataformas, que eso debe ayudar a hacer controles cruzados y que obviamente se mejore la recaudación. Lo que hay que hacer es, el mismo gobierno tiene que darle todo el apoyo a la SAT en distintas instancias. Y solo ratifico un ejemplo concreto, más que ejemplo es una realidad. Si queremos mejorar los ingresos del Estado, bueno, señor gobierno, ahí tiene el contrabando, éntrele fuerte. Ahí tiene 20 o 25 mil millones más, dele todo el apoyo a la SAT, con el ejército, con la policía, con las secretarías, con los otros ministerios, y que en ese esfuerzo institucional para incrementar esos ingresos. Y definitivamente eso tendría un salto cuántico muy importante. Vamos a ir a una pausa y continuamos, pero antes quiero dar respuesta a un mensaje que me envía por Facebook Danilo Salguero. Dice, se oye mucha interferencia, personas que hablan en segundo plano, y tiene razón don Danilo Salguero, pero le aclaro, el invitado esta mañana, el doctor Velázquez, se encuentra en Villavicencio, allá en la lejana Colombia, y se encuentra en un cónclave, obviamente, empresarial, y a raíz de eso es que se escuchan estas voces en segundo plano, pero estoy agradecidísimo con la atención que le está poniendo al programa y con el punto de vista que nos expone. Vamos a la pausa y volvemos. Velázquez es ministro de Economía, consultor y análisis económico. Estamos conversando sobre el Ministerio de Finanzas que, según su titular, Jonathan Mencos, estaría solicitando en los próximos días una ampliación presupuestaria al Congreso de la República, cuyo monto aún se desconoce, indicó el titular de la cartera del Tesoro, que es para varios ministerios, sin especificar cuáles. Ahora, doctor Velázquez, es importante conocer, por lo menos, lo ideal sería que este gobierno, en los primeros 2 meses de gobierno, y tal vez le estoy dando mucho tiempo, primero tratara de ver cómo están todas las gavetas de los ministerios, secretarías, direcciones generales, y pare usted de contar, para presentarle en un informe a la nación, un estado de cómo se recibió el Estado. Por ejemplo, el nombre de los grandes contratistas, a quienes les fueron adjudicados contratos multimillonarios en empresas muchas veces de cartón o con un capital económico que no era comparable con la magnitud de la obra para la que fueron contratados. O sea, hacer una limpieza en los listados de contratistas, tanto de medicinas, de carreteras, de útiles escolares, de alimentación escolar. El seguro escolar, por ejemplo, yo de entrada lo suprimiría. Pero ¿no sería mejor eso, hacer un informe a la nación de cómo se encontró la cosa pública, doctor Velázquez, antes de pensar en pedir ampliación presupuestaria? Doctor Velázquez, parece que, bueno, no parece, ¿verdad? Perdimos la comunicación, y es que él se encuentra, como insisto, allá en Colombia, y entonces siempre hay algún tipo de problemitas en cuestiones tecnológicas. La tecnología, hay que entenderlo, no es la panacea. Pero allá está el campeón Mancilla tratando de recuperar la comunicación. Y el tema, mire, aquí, por ejemplo, Iván Morales dice, buen día. Un análisis simple. Hay 14 ministerios, 14 secretarías, 4 comisiones. Pregunto, ¿cuántas personas trabajan allí?
Preguntaría al actual gobierno, ¿ya realizaron un análisis de la cantidad de personal y cuántas personas no son prioritarias? Interesante planteamiento. Lorena Reyes dice, y yo pensaba que era una radio evangélica, ya les estaba echando pestes, no. Nada que ver. Lorena, gracias por el comentario. Ya tenemos al doctor Velázquez. Doctor, está en línea con nosotros, ¿nos escucha? No, todavía no. Doctor, ¿podría activar su micrófono si es tan gentil? Doctor Anlevo, sí, escucha? Aquí estamos, ya estamos, doctor Velázquez. Sí, ya logré implementar plan B. Es que se fue la señal en una computadora donde estaba, entonces ahorita estoy a través de mi celular. Si sería tan amable de indicarme de nuevo la pregunta, por favor, porque me perdí unos 30 segundos. Claro que sí. No sería lo ideal, y se lo voy a resumir, que el actual gobierno, a través del presidente Arévalo, en una conferencia a la prensa, presentara un informe a la nación sobre cómo encontró los diferentes ministerios, quiénes son los contratistas que más dinero se han llevado de la cosa pública con resultados más que pues cuestionables, cuántos focos de corrupción se han detectado, una reducción de la burocracia estatal, y pare usted de contar, porque el pueblo quiere saber qué hay detrás de las gavetas. Sí, lo que usted dice es muy sensato, es muy correcto y es con el sentido común. Lo que debe hacer el gobierno es una auditoría forense en todos los ministerios, todas las secretarías y todas las instituciones del Estado, ¿verdad? Y cuando digo todas las instituciones, son todas las que reciben hasta un centavo de los impuestos que pagamos todos los guatemaltecos. Segundo, dos, pedirle apoyo a la Contraloría General de Cuentas de la Nación. Tres, pedir o darle el mandato, hacer la solicitud expresa a la Comisión contra la Corrupción o Comisión por la Transparencia, que es del mismo gobierno, y obviamente también pedir a los 160 diputados. Recordemos que una de las tres funciones importantes de los diputados es la fiscalización. Y en ese sentido, los diputados tienen la obligación de hacer la fiscalización, y no solo de la administración actual, sino de administraciones anteriores, de revisar. O sea que herramientas en ley sí están. Obviamente esto requiere el sentido común, un plan de acción muy sencillo y decir, en un plazo de 60 días o 30 días vamos a dar un informe del estado de la nación, cómo lo recibimos financieramente en tal ministerio. Estos son los proveedores que se llevan el 80% del presupuesto y están ejecutando tales y tales obras. Es más, eso debería de ser una estrategia para ellos, demostrar cómo recibieron el gobierno, cómo avanzan en 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 año y 4 años, para mostrar el trabajo que ellos ofrecieron en campaña. Porque recordemos que cuando están en campaña hacen una oferta política, es decir, que ofrecen a toda la ciudadanía a qué se comprometieron, y eso se tiene que cumplir al 100%. Entonces, yo quisiera pensar objetivamente, y también le sugiero al gobierno, que en un plazo de 30 o 60 días presenten el estado de la nación, de cómo ellos recibieron la situación, pero no solo nos interesa saber cómo lo recibieron, nos interesa saber un plan de acción concreto para mitigar, eliminar o contrarrestar esos hallazgos que hubo, esas situaciones, e implementar las medidas correctivas en el corto, mediano y largo plazo, y que eso debería estar incluido dentro de su plan de trabajo, dentro de su plan de gobierno. Así que habría que esperar esa situación, y obviamente también ratifico el plan de reducción de los gastos superfluos que tenemos, los gastos en asesores, cómo optimizar los presupuestos de todo el país, porque aunque se ejecuten en una institución
centralizada, semicentralizada, semidescentralizada, autónoma o semiautónoma, a través del Ministerio Público se deben de poner las normas políticas, procedimientos, sistemas y elementos de control necesarios para garantizar que se está ejecutando con total transparencia. Ahora, doctor Velázquez, por acá me mencionan un elemento que no hemos mencionado y que tiene una función importantísima en esto de la fiscalización, independientemente del Congreso de la República, la Contraloría General de Cuentas, que debería hipotéticamente, aunque su función es esa, de destapar dónde están los focos de corrupción con la fiscalización que se hace. Es parte de la Contraloría. Yo como presidente o ministro de Finanzas le pediría al Contralor, al señor Bone, que me acompañara, que estuviera aquí a mi derecha o a mi izquierda, para que presente un informe sobre los hallazgos que han hecho y destape todos los procesos de corrupción que se han ventilado públicamente y de lo cual la Contraloría no ha dicho esta boca es mía hasta el día de hoy. ¿No considera usted que también la Contraloría tiene un papel importantísimo en lo que estamos discutiendo? Porque esa función es la que tiene específicamente y lastimosamente pues no la cumple. Sí, definitivamente la Contraloría tiene una función importante, tiene recursos, tiene medios y tiene que hacer todos los cruces de control, las investigaciones, los hallazgos, las declaraciones y las sanciones y también las denuncias que correspondan. Y sí debe de hacerlo permanentemente. ¿A qué me refiero? Necesitamos una Contraloría General de Cuentas de la Nación que inclusive haga auditorías concurrentes. ¿Eso qué significa? Que desde que se lanza al portal de Guatecompras bases para una licitación, tiene que empezar a monitorear qué está pasando, quiénes son los proveedores, a quién se adjudicó, a qué precios, no hasta que esté algo consumado. Digamos que puede ser que se compraron medicamentos y hasta que los medicamentos ya entraron. No, eso la Contraloría lo debe hacer concurrentemente. Pero no solo es la Contraloría, también las denuncias que estén y basadas en ley, ahí el Ministerio Público, el MP, tiene la obligación de hacer las investigaciones que correspondan y presentar las acusaciones. Y ahora vamos al sistema judicial, es decir, a los jueces, a los juzgados, para que ellos también emitan las sanciones y las órdenes que correspondan para que sean castigadas las personas que pudieran resultar involucrados en estos actos de corrupción. Es decir que, sinceramente, doctor, el país tiene una legislación bastante buena. Me parece que el tema pasa más por la voluntad política, uno, por un liderazgo, un carácter y una decisión de verdaderamente entrarle a los temas de fondo. Porque ahí escuchamos a algunos que dicen, sí, es que hay que convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y que tenemos que cambiar la Constitución. No, si ni siquiera la hemos implementado, no hemos cumplido lo que dice la ley. Ese es el problema. E inclusive lo estamos viendo en algunas instancias, como por ejemplo el Congreso, donde dicen, es que nosotros estamos interpretando. No, aquí no es de que estemos interpretando, o no es de que yo decida, o es que esto es lo que me gusta. Es que si usted se metió, usted decidió hacer un funcionario electo o un funcionario designado, la única forma que tiene de actuar es a través del cumplimiento de la ley. No hay dos formas y no hay tres formas. La única forma, y la que debe ser, es a través del cumplimiento de la ley. Pero en conclusión, definitivamente sí, todos los actores que ya indiqué tienen que entrarle a esos temas que son de fondo. Pero también yo sí aquí hago una exhortación. Qué bueno que usted como periodista, un medio de comunicación con credibilidad como Radio Punto, le entra a estos temas. Esa es la actitud correcta de los medios de comunicación de abordar la problemática nacional. Y no para criticar, sino para proponer y para buscar soluciones. Y por supuesto que cuando procedan las críticas también que las hagan, ¿verdad? Entonces los medios de comunicación. Segundo, los demás políticos tienen que hacer las críticas constructivas, los análisis, la fiscalización. Las iglesias,
Las iglesias tienen una responsabilidad también que muchas veces no la están ejerciendo. Las cámaras empresariales tienen que hacer las críticas constructivas, los análisis, los aportes. Esto no es una pelea, pero sacar adelante el país es una tarea de todos. Por supuesto, también los pueblos indígenas lo tienen, la clase laboral, las universidades. Todos tenemos una obligación de hacer la fiscalización que nos corresponde como ciudadanos y que tenemos una obligación. No se vale solo criticar, no se vale decir, bueno, es que yo no soy del gobierno, a mí no me importa eso. Sí, sí le importa a usted porque usted es ciudadano de Guatemala y porque está pagando sus impuestos. Y si eso se utiliza bien, a usted le va a beneficiar. Y si se utiliza mal, pues y no dijo nada, pues después no se queje. Por acá tengo más comentarios, doctor Velázquez. Tengo un comentario por acá que me envía la señora Norma Salojo, señorita. Dice, felicitaciones por tan bonito programa sobre coyuntura nacional. Es lamentable que la corrupción ha dañado bastante el desarrollo de nuestro país. Saludos desde Sololá. Y Janet Valladares dice, todos los ministerios urgen un resultado eficiente. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, ¿qué política pública tiene para mitigar el desempleo? Tiene estadísticas que hacer con la población joven, productiva, parada, sin ilusiones, sin proyectos de vida y echarlos a andar. Carlos Alberto Berrío dice, personalmente conozco a un par de auditores de la Contraloría quienes están colmados de trabajo, hacen sus hallazgos y cumplen con su función y recomendaciones y lo reportan a sus superiores, pero los superiores, entre comillas, se quedan con los informes de hallazgos. Ustedes ya saben lo que pasa ahí. Esos son algunos de los comentarios, doctor Velázquez. Y fíjese, doctor, hacía un comentario entre paréntesis. Así como se está exigiendo la renuncia de la fiscal general, pues las razones habrá, ¿verdad? No se puede poner uno ni en favor ni en contra. Pues igual pienso yo que se debería destituir al Contralor General de Cuentas por no cumplir, por incumplir con las funciones que tiene asignadas. Pero lo dejo ahí, cierro paréntesis y me gustaría escuchar su punto de vista sobre los comentarios de los internautas, doctor Velázquez. Sí, qué agradable escuchar a los internautas que escuchan su programa a nivel nacional e internacional. Un saludo a los amigos de Sololá. Y definitivamente hace mucho sentido lo que está diciendo. Qué agradable ver que la gente en los departamentos, municipios y comunidades está cobrando conciencia cada vez. Eso es muy importante en la labor ciudadana que ustedes llevan a cabo. Ahora, en cuanto a definitivamente entrarle de frente a estos temas, esto no es una opción. Estamos hablando de un tema de la transparencia, de la corrupción, que no es el tema único del que deberíamos de hablar, porque ahí había un internauta que hablaba de las oportunidades de los jóvenes. Necesitamos ver qué planes tienen para desarrollar el espíritu emprendedor y la empresarialidad en los jóvenes, en los pueblos indígenas, en las mujeres. Otra vez, en lugar de estar pensando en una ley de cómo ayudar por el tema de la menstruación, mejor que presenten un plan de cómo fomentar el espíritu emprendedor y la empresarialidad de las mujeres indígenas, cómo llevarles el acceso al crédito, hacerles los encadenamientos productivos, que eso es lo que están necesitando. Y también recordemos que desde la educación se tiene que formar una educación con valores, una educación de honestidad, una educación de honradez, porque también aquí un mensaje para todos los ciudadanos. Los políticos, ¿de dónde vienen? Ellos no vienen de Marte, no vienen de la Luna, no vienen de Neptuno, vienen de Guatemala, vienen de la sociedad guatemalteca, vienen de las familias guatemaltecas. Entonces quiere decir que esa gente ya tenía algunos índices de corrupción en su conducta personal o en su casa, y que algunos se meten al gobierno para salir de pobres y convertirse en millonarios de una forma fácil. El amor al dinero fácil es el problema. Entonces sí, un mensaje para todos los ciudadanos, ¿verdad? Que exijamos, pero también nosotros tenemos que hacer un esfuerzo todos los días para ser honestos, para ser honrados y para cumplir lo que la ley nos manda, por supuesto, y para desempeñarnos conforme los valores que corresponden como todo ciudadano para construir el país que todos queremos.
Ya para concluir, doctor Velázquez, tengo un comentario por acá de Virginia Martínez que dice, en 2 semanas quieren que el señor Arévalo arregle el desastre que dejó Yamatei. Y fíjese, Virginia, que no es así, le voy a dar mi punto de vista personal. No es que queremos que el señor Arévalo arregle en 2 semanas esto. Mire, el país está tan destruido en muchos aspectos que esto no va a requerir ni de 1, ni de 2, ni de 3, ni de 4 años. Es un proceso que llevará 10, 15, 20 años quizá, pero por algo hay que empezar. Se deben sentar las bases realmente de la transparencia con lo que internautas y nuestro invitado están proponiendo, porque no estamos imponiendo nada, estamos proponiendo. Hay una pluralidad, un libre juego de ideas y agradecemos su comentario, pero no esperamos que venga Bernardo Arévalo o venga quien venga y con una varita mágica diga, pues aquí está la Disneylandia transformada en Guatemala. No, no es eso. Sus conclusiones, doctor Velázquez, por favor. Sí, muy acertadas sus opiniones, doctor Carlos Sandeu. Y con respecto a la dama, yo coincido con usted. No vamos a esperar que este nuevo gobierno arregle los problemas que se han creado en los últimos 50 años, definitivamente que no. Pero ellos deben presentar de una forma muy sencilla, esquematizada, las soluciones a cortísimo plazo, porque sí se pueden hacer, las soluciones a corto plazo, las soluciones a mediano y las soluciones a largo plazo. Eso es comprensible, pero se necesita ver que desde ya se va por el camino correcto. Entonces, pongo una realidad muy sencilla. Yo estoy en Guatemala y me quiero ir a Sololá, de ahí donde nos saludaba una internauta. Muy bien, entonces ya sé que me va a llevar o 3 horas o 7 horas, depende cómo esté el tráfico. Pero la primera señal que voy por el camino correcto es que salgo de mi casa y que ya voy encaminado a la calzada Roosevelt o por la Aguilar Batres o por la San Juan, por donde yo vaya a salir. Otra seña correcta que voy por el camino adecuado es que ya logré pasar Misco, por ejemplo, o si me voy por la costa sur, pues que ya pasé a Matitlán. Y entonces ver que así uno va avanzando y va progresando, porque también tenemos que ser equitativos, tenemos que ser justos. Ahora, lo que sí es cierto es que los resultados, algunos se tienen que dar hoy, otros mañana y otros pasado. Mis conclusiones, muy sencillas, muy reales, muy aterrizadas. Primero, este no es el momento de pedir una ampliación presupuestaria. Me parece que definitivamente ahí hay una falta de estrategia, ahí hay una falta de conocimiento y lo veo fuera de la realidad. Segundo, primero deben de presentar un plan de austeridad, un plan de reducción de gastos innecesarios, un plan de optimización de recursos y recordarles que una de sus promesas de campaña fue el combate frontal a la corrupción. Muy bien, ahí tienen 40,000 millones de quetzales adicionales que van a tener para ejecutarlos de una forma correcta, combatiendo la corrupción. Tercero, se van a tener que incrementar los ingresos que sean para bajar el déficit presupuestario, para amortizar deuda, para bajar los gastos financieros. Hay que darle todo el apoyo a la SAT y entrarle con todo el gobierno al combate al contrabando, a la falsificación. Ayudemos a los que están en la economía informal, no atacándolos, sino ayudándolos a formalizar sus empresas. Eso se puede hacer muy bien a través de las redes sociales, de las plataformas virtuales, de los sistemas informáticos. Y qué bueno que la SAT respetaron darle continuidad al superintendente de la SAT, porque hay que decirlo, cumplieron sus metas de recaudación, así dice la ley, qué bueno que lo cumplieron, yo esperaría que así fueran todos, y ahora pues vendrán nuevas metas, y si se cumplen esas nuevas metas, pues definitivamente, me anticipo un año, debieran de confirmar también al actual superintendente de la SAT, pero todo en ley debe estar. También lo que usted decía es muy importante ratificarlo, se necesita una auditoría forense en todas las instituciones del Estado y que para decir en 60 días plazo conozcamos cuál es la situación, cuáles son las soluciones en el corto, mediano y largo plazo y no esperamos que traigan una varita mágica. Necesitamos ver la voluntad, el sentido común, la estrategia y el plan que van a implementar. Y finalmente, uno de los temas que salió acá es las oportunidades, tanto para los jóvenes, para las mujeres, para los pueblos indígenas, ver el plan de inversiones, el plan de atracción
de nuevas empresas, nuevos empleos y nuevas oportunidades. Así que estos temas, doctor Anleu, dan para mucho más. Qué bueno que usted va a invitar al ministro de Economía, al ministro de Finanzas. Bueno, también en su momento hay que invitar al ministro de Economía. Y si nos invita para un tercer programa donde ya pueda hacer un programa conjunto, pues encantados de proponer y de ayudar en las soluciones del país desde el punto de vista ciudadano, que todos tenemos una obligación. No, muchas gracias, doctor Velázquez, y créamelo, lo tenemos en agenda y siempre ha sido mi idea, ¿verdad? Invitar a un ministro, por ejemplo, y algún experto. Si es ministro de salud, algún experto en salud que sea analista. Si es de economía, algún experto en economía. Pero muchas veces, y les voy a confesar públicamente, ¿verdad? Porque eso lo he vivido yo en lo personal, en gobiernos anteriores se ha invitado a un ministro y cuando se le dice que va a estar otra persona en contraparte que es analista, dice, disculpe, pero mejor no. Porque siempre quieren tener ¿cómo le podría decir? Ser los dueños de la verdad. Sí, ser los dueños tener los dueños de la verdad y tener el beneficio de la duda a ellos. O sea, no aceptan quien les vaya a increpar como conocedor de esos temas los puntos de vista, doctor Velázquez. Invítelos, doctor Anleu, y hay que tener las dos sillas de los invitados, independientemente de quiénes sean, ¿verdad? Y si no llegó, pues hay que poner el ministro tal, no llegó, ¿verdad? Porque sí tenemos que ser responsables y dar las respuestas que la población está esperando. Así es, doctor, pues le deseo éxitos en sus actividades allá en Villavicencio, Colombia, y muchas gracias por haber estado con nosotros, doctor Luis. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Y a usted también las gracias que nos siguió en redes sociales, en la frecuencia de Radio Punto a nivel nacional. Y vea qué interesante, me fascina ver cómo se genera el debate dentro de las mismas redes sociales sobre los temas que ponemos a discusión. La invitación cordial para mañana, Dios mediante, cuando sean las 8 horas y en este potente micrófono de Radio Punto, enfoquemos otro tema de nuestra actualidad. Cuídese.